Si hablamos acerca de la moneda de cambio más valiosa en la actualidad, tal vez podamos pensar pues en el dólar, en el euro, o tal vez nos vayamos un poquito más a lo antiguo cuando se acuñaban las monedas de oro. Pero desde la antigüedad y hasta los tiempos de ahora, todas esas monedas que utilizamos para comprar ropa, gasolina, comida, son solamente un reflejo de algo mucho más valioso para ti y para nuestras vidas, que es el tiempo. El valor del tiempo se define por su escasez y el tiempo es un recurso que Dios nos ha dado que no se puede renovar. Entonces, cuando tú ya gastas tu tiempo, eso ya no se puede recuperar. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Teóricamente Hablando. Quédense aquí con nosotros. Si quieren saber un poco más de este tema, aquí estaremos próximamente. Mi nombre es Ernesto Rangel y me acompaña mi esposa Karen Rangel. Y vamos a estar armando un nuevo programa, un nuevo proyecto que tenemos en mente acerca de varios temas sociales, varios temas de impacto que pensamos que van a ser de bendición para tu vida y para nuestra vida. Y esperamos que nos acompañes y que estés con nosotros sintonizándonos ya sea en la radio, ya sea en Facebook o en YouTube, y que te quedes con nosotros para ir juntos en este viaje. Y como ya lo dije, espero que sea de bendición para tu vida. Los esperamos con mucho gusto. Este es un programa que queremos hacer para la honra y la gloria del Señor. Estos temas nos ayudan a nosotros primeramente y creemos que también va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Pueden hacernos preguntas o comentarios y con gusto lo vamos a leer. Contestaremos lo que podamos en el momento, y si tenemos que estudiar un poquito más o investigar un poco más, pues lo haremos y traemos las respuestas en la siguiente clase. Y para esta clase me tomé en serio porque se me hizo muy interesante y tenía yo una pregunta, o sea, ¿cuánto vive una persona normalmente aquí en Estados Unidos o en México o alrededor del mundo? ¿Cuál es la esperanza de vida de cada individuo? Y todo torna y da al parecer que es de unos 80 años. O sea, cada persona en perfecto estado de salud puede vivir hasta 80 años. Hay veces que más, hay veces que menos. No es un número certero, pero ese es más que nada la media, 80 años. Y me tomé la libertad de traer estos datos, que 80 años son 959.9 meses, son 29,200 días, son 780,000 horas. Y todo ese tiempo, que todas esas horas, y sigue contando al día de hoy el tiempo tanto para ti como para mí. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y versículo 1 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y a mí me pasaba algo de niño que cuando, no sé si a ti, cuando estábamos haciendo el examen en la escuela y habías estudiado o no, y luego te decía la maestra, te quedan 10 minutos para contestar el examen. Y esos 10 minutos, aunque fueran solo 10 minutos cantando en el reloj, tú lo sentías que pasaban muy rápido. Tú lo sentías como que son 10 minutos, pero no sé por qué siento o percibo el tiempo diferente cuando estoy bajo presión, cuando sé que tengo poco tiempo para realizar una tarea. Y al día de hoy es algo muy diferente. Me pasaba mucho puse atención en el trabajo. Y mi salida del trabajo es a las 3 de la tarde. Entonces, a las 2:29 ya estamos casi todos formados, en donde tienes que pasar tu tarjeta. Y me pasaba que el último minuto, o sea, el 29 las 2:59, perdón, para que sean las 3, o sea, ese último minuto se siente y se percibe como si fuera el minuto más largo de tu vida, y quisieras que todos los minutos de tu vida
pasarán así. ¿A ti te ha pasado algo similar? Sí, porque también a mí me pasaba cuando trabajaba, podíamos poner en la computadora ya para salir, para claquear, y podíamos ir contando los segundos. Entonces, obviamente, cada segundo se tardaba más y más. Y volteabas a otro lado y volteabas otra vez el reloj y no había avanzado mucho tiempo. Entonces, sí entiendo. Sí, pues es que en realidad cada persona percibe el tiempo diferente dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra. A veces cuando a una persona se le dice que no tiene mucho tiempo de vida, el tiempo pasa más rápido. Hay veces que cuando se te dice que en tanto tiempo no sé si a ustedes les ha pasado que viene un familiar de México, de Guatemala, de El Salvador, y y dice, me voy a quedar aquí un mes y tienes mucho sin ver a esa persona y ese mes se te pasa rapidísimo y para cuando acuerdas ya estás en el aeropuerto despidiendo a la persona amada que vino a visitarte. Y es difícil a veces manejar el tiempo personalmente y también a veces descuidamos mucho el tiempo para la gloria de Dios. O sea, a veces dejamos el tiempo de Dios al último y tomamos primero el tiempo de otras cosas y lo ponemos en primer lugar. O a veces malgastamos el tiempo en el teléfono o en la tele y puede uno pasar horas sin darte cuenta, estás siempre en el teléfono. Hasta se lleva uno el teléfono al baño y sales y sigues con el teléfono y puedes estar viendo la tele unos minutos y luego volteas a ver tu teléfono y no nos damos cuenta hasta que a veces el mismo celular te da como un reporte de las horas que pasaste en el teléfono y en las redes sociales y ahí es cuando se da uno cuenta, y pasé mucho tiempo en la semana en Facebook o en Instagram, en YouTube. Y creo que es importante que nos tomemos un tiempo para reflexionar y decir, estoy gastando mi tiempo en esto y necesito usarlo para otras cosas que Dios me ha dado para que yo haga. Sencillamente, pues, a veces que le damos prioridad a otras cosas. O sea, no es que no hay que darle más vueltas al asunto. Hay veces que tenemos prioridad. Pienso que como hombres, como varones, a veces le damos prioridad al trabajo. Y a veces, se nos hace más importante las horas que pasemos en el trabajo que las horas que estemos sirviéndole a Dios o inclusivamente que las horas que estemos con nuestra familia. Y eso es triste porque llegas a una edad adulta y te das cuenta que la mayor parte de tu vida la pasaste en un lugar donde no querías estar, en un lugar tal vez donde te trataban mal y donde no te valoraban como persona o como individuo, y fue al lugar al que más le dedicaste lo más valioso que tienes. Y es triste llegar a una edad ya avanzada y que digas, ¿cuánto tiempo malgasté en ese lugar donde no se me respetaba, donde no se me valoraba? Y no me malinterpreten. O sea, yo entiendo que a veces no te queda de otra más que trabajar 12 horas al día, porque si no trabajas 12 horas al día, no te alcanza. O si no trabajas cierto tiempo, no te alcanza. Pero también hay muchas veces, y hay muchas personas, y yo lo he vivido en mi trabajo, que en realidad no necesitan el dinero y están en el trabajo porque quieren más dinero, no porque lo necesiten. Y alguna vez he escuchado en unas personas cristianas que dicen, Dios conoce. Y sí, realmente Dios conoce y realmente Dios sabe si realmente estás trabajando porque no te alcanza o si realmente tienes la opción de no trabajar y de vivir bien y darle tiempo a cosas que realmente valgan la pena. Sí, y ahí es donde es algo individual porque Dios conoce nuestros corazones, entonces Él sabe si es por necesidad o si ya es de plano porque quieres dinero extra, que está bien querer dinero extra, ahorrar dinero, salir de vacaciones, todo eso está muy bien porque hay tiempo para todo, pero realmente necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy pasando demasiado tiempo en el trabajo o estoy bien? Para poder saber cómo estamos, porque también dice su palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades,
que nos encarguemos de buscarlo a Él primero, que le sirvamos a Él y que Él se va a encargar de lo demás. Entonces tenemos que confiar en Dios también para esas cositas extras a veces. O a veces sí tiene uno que trabajar extra, pero yo creo que depende de la relación de cada persona y que esté muy en comunión con el Señor para que el Señor le vaya diciendo si va bien o no con el tiempo. Sí, a veces suena rudo o suena duro decirlo, pero si un trabajo, si una carrera universitaria, yo lo he visto con amigos, te quita el tiempo de la comunión con Dios, entonces es algo en lo que debes de pensar, porque pues no hay que poner excusas, es básicamente, si lo ves de una manera como una inversión, son 80 años, Dios te promete una eternidad, entonces básicamente estás sacrificando una eternidad por 80 años de vivir como a ti se te dio la gana y de hacer lo que tú quisieras, y no, o sea, se me hace una mala inversión, pero estando aquí en la tierra, las cosas son diferentes. O sea, tal vez si, por ejemplo, hubiera otro Ernesto en el cielo ahorita, en este momento, el Ernesto del cielo diría, ¿por qué estás malgastando tu tiempo en tonterías, en cosas que no valen la pena? Pero es la diferencia es en qué lugar te encuentras y en qué lugar estás. Tal vez cuando estemos en la eternidad nos pongamos a pensar y pongamos a reflexionarnos tal vez en todo el tiempo que perdimos aquí en la tierra, pero no nos pudimos recuperar porque pues ya estamos allá. Si no nos recuperamos, nos quedamos allá. Pero es interesante cómo a veces invertimos lo más valioso que tenemos en cosas que no valen la pena y cosas que aún nos quitan más tiempo. Estábamos hablando el otro día, yo le decía a mi esposa, le decía, yo no entiendo cómo, por ejemplo, hay gente que estudia carreras que son de 8 años para que te vayas a trabajar a un lugar. O sea, son 8 años de la carrera. ¿Te das de cuenta que, de acuerdo conmigo, que ya perdiste 8 años de tu vida? Porque están ahí, ya los invertiste en la escuela. Sin tomar en cuenta las tareas y todo lo que hiciste, fueron 8 años. Y luego te vas a trabajar a un lugar donde trabajas 12 horas todos los días, de lunes a sábado. Pues entonces ahí sí ya estás bien frito porque estás, literalmente estás invirtiendo mucho tiempo en algo que no te deja tiempo. O sea, para mí la inversión de tiempo perfecta sería, ok, estudia 8 años y después vas a tener un trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es una buena inversión porque entras temprano al trabajo y no sales tarde. Es una buena inversión del tiempo. O sea, invertir todo este tiempo para aprender esto, para poder yo tener tiempo en el futuro para hacer mis cosas. Pero ahora en la actualidad es diferente. O sea, inviertes mucho tiempo estudiando y luego sales de ahí, inviertes más tiempo trabajando por el resto de tu vida. Es algo que no tiene lógica. Sí, sí se entiende esa perspectiva. Y todos somos diferentes y todos somos llamados a hacer diferentes cosas. Quizás alguien es llamado a ser un doctor y de esa manera Dios lo va a usar para ayudar a personas, y esa persona que quiere ser un doctor tiene que estudiar varios años y quizás tenga que trabajar largas horas. Y para una perspectiva como lo que estás diciendo, quizás eso sea demasiado y como que no tiene tiempo que le quede libre. Pero para esa persona, quizás es el llamado que Dios le ha dado, donde Dios lo va a usar y está perfectamente bien. Pero igual también esa persona tiene que ir viendo sus otras prioridades y poner a Dios primero. Yo creo que eso es lo más importante, poner a Dios primero, y pues Él te va a ir guiando hacia dónde tienes que ir y cuánto tiempo tienes que estar haciendo cada cosa. Sí, pues es que pues es de perspectiva de cada quien. Y cada quien es libre de invertir el tiempo en lo que cada quien quiere, pero pues sí les quiero, pónganse a pensar, o sea, ¿realmente vale la pena invertir tanto tiempo en algo que a la larga te va a dejar menos tiempo? Y uno tal vez dice, pero es que yo lo hago por mis hijos. O sea, esa es la excusa que yo pondría
si yo fuera y trabajara 80 horas a la semana. O sea, por decir, es que yo lo hago por mi hijo, para que tenga cosas, para que haga sus proyectos, para que no le falte nada. Pero yo me acuerdo de mi papá. Mi papá fue una persona que en realidad nunca nos faltó nada, ni a mí ni a mi hermana, ni a mi mamá cuando estaban juntos. Y no me acuerdo de lo que... Nunca nos faltó nada, obviamente me compraba regalos en Navidad, en mi cumpleaños. Pero no fue así, no es lo que recuerdo. O sea, no recuerdo el último regalo que me dio de cumpleaños ni de Navidad. Lo que más recuerdo es el tiempo que pasé con él. O sea, es lo que más, sinceramente es lo que más recuerdo. Es lo que más está en mi mente. El tiempo que pasé con mi papá cuando estábamos allá en México. No me acuerdo de los regalos que me daba. No me acuerdo si me daba o no dinero para gastar en la semana. Cuando alguien me preguntaba por mi papá, yo me acuerdo del tiempo que pasaba con mi papá. No de lo que mi papá me pudiera proveer. Entonces, pues es algo para que lo tengan en mente cómo piensa un hijo. Y yo valoré mucho el tiempo que mi papá me dio cuando yo era niño. Que mi papá siempre estaba trabajando, pero de vez en cuando sí nos daba tiempo a mí y a mi hermana. Me acuerdo mucho el mayor recuerdo que tengo yo era que mi papá se tomaba el tiempo de... Teníamos unos carritos de esos de pila donde se suben los niños. Uh-huh. Y el mayor recuerdo feliz que tengo es que mi papá nos llevaba a un estacionamiento vacío y se llevaba esas eran como dos motos, una para mi hermana y otra para mí. Y me acuerdo que, o sea, él tomaba de su tiempo y nos llevaba a ese lugar para que nosotros pudiéramos manejar alrededor de ahí. Y eso es el recuerdo más bonito que tengo. Otro consejo que queremos darles también es que no dejemos que estar pensando en el pasado nos quite tiempo de nuestro presente. Dice Eclesiastés 7:10, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Entonces, estaba hablando con mi esposo el otro día y estaba pensando en las cosas que había pasado, y a veces puede caer uno como en la autocompasión o en el dolor, decir, es que yo pasé por esto, yo sufrí esto, no quiero volver a pasar por eso. Entonces, como que se estresa uno, se siente uno mal o siente uno dolor de volver a pensar lo que pasó en el pasado, y luego después también se siente uno ansioso de estar pensando, no quiero volver a pasar por esto, estás pensando en el futuro y el presente no lo estamos viviendo. Entonces creo que es muy importante, y como dice en la palabra de Dios, no estoy segura si es Eclesiastés o... Eclesiastés 7:10. O Hecho. No, Eclesiastés 7:10. Déjenlo busco por aquí. Sí, es Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y pues ahí, ese tema es uno de los que vamos a hablar más adelante en otro programa, la depresión. Pero es básicamente el enfoque de tu tiempo a pensar en el pasado. Y todo lo que te distraiga de tu presente es malo. Sí, y puede ser que tu pasado haya sido bueno y que digas, estaba mejor antes, o puede ser que tu pasado haya sido muy difícil. De cualquier modo, estamos perdiendo el tiempo en estar piensa en el pasado. Sí, hay gente que, por ejemplo, viene de otros países y se enfoca en cómo era su vida en el país que dejaron, y en realidad nunca aprende a vivir en este país. Y pasa mucho que están aquí 20 años y se regresan a su país y se llevan una gran decepción por cómo cambian las cosas. Porque no porque esté más feo el lugar donde estaban o porque ya no haya esto, es porque ya no está como ellos pensaban. Y es interesante todo este punto porque
Hay veces que no vives tu vida por pensar en el pasado. O sea, hay veces que te estás enfoque en el pasado y te olvidas de vivir tu presente. Y hay otras personas que se enfocan tanto en el futuro que también se olvidan de vivir en el presente. Y el presente es lo único que tenemos seguro. O sea, tú no estás seguro de mañana. Mañana tal vez aparezcas o te desaparezcas. O sea, no sabes qué va a pasar mañana. No sabes si, por ejemplo, en esta noche vienen a llevarse tu alma. O no sabes si en esta noche suena la trompeta y se acaba, se cierra el telón. Y ya no tienes ese mañana. O tal vez sí. Y algo que Dios quiere es que estemos disfrutando del presente y que también estemos mirando hacia el futuro, pero de una manera positiva, no como una manera de sentirse ansioso y de no poder estar en el presente. Y el salmista dice: ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Está en Salmo 42:11. Entonces siempre de una manera positiva. Mirar tu presente y decir: gracias, Señor, estoy bien, estoy aquí, tengo a mi familia, tengo un trabajo. O aun si estuvieras pasando por un problema, pero tienes la esperanza de que el día de mañana sus misericordias son nuevas y va a ser un día mucho mejor. Hay un salmo del cual no recuerdo ahorita, se me vino ahorita a la mente que dijiste eso. No lo traía como para este punto. Pero hay un salmo que dice: Señor, tú eres el Dios de mis tiempos. O sea, tú eres el que ha estado conmigo en todo tiempo y en todo momento. Tú eres el que me salva, tú eres el que me sustenta. Y Dios es un carácter tan fácil y tan complejo a la vez. Pero básicamente Dios quiere que te enfoques en el presente. Cuando Dios te habla, cuando Dios te habla en su palabra, Dios te habla a actuar. No te dice espérate a mañana para la salvación. Me llega mucho cuando viene un predicador o cuando un hermano está hablando y que dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? O sea, es el llamado, es de ya, porque es lo único que tienes. Sí, porque no sabes si mañana tienes la oportunidad o si ya no te vuelven a preguntar y tú ya te olvidaste y pasa algo y ya nunca aceptaste a Dios en tu corazón y perdiste la oportunidad de una eternidad con Él. Sí, hasta en eso el tiempo juega mucho en tu vida. O sea, de cuándo es el tiempo de aceptar a Dios, cuándo es el tiempo de congregarte para Él, de apartarte para Él. El tiempo es ya. O sea, Dios no te dice espérate a mañana, porque mañana no sabes si lo tienes o no. Ese es el punto. Dios te habla y te dice: yo quiero yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu padre, yo quiero ser tu salvador. Hoy, en este día, en esta hora, en este momento, en el momento que tú estés escuchando esto, Dios te lo está diciendo en presente. No te esperes a mañana. No te esperes a que pase algo el día de mañana. No te esperes a la vigilia que viene el viernes el que viene o la semana que viene. No te esperes al servicio que viene. O sea, si Dios quiere algo contigo, si Dios te está moviendo en tu corazón algo en el presente, es el tiempo de ya. Y los tiempos de Dios son perfectos. Nunca fallan. Me acuerdo una vez que mi esposa se sentía mal emocionalmente y Dios me había dado una palabra para ella en ese momento, en ese lugar. Y yo no la quise decir porque no estaba seguro. Y me acuerdo que al siguiente día ella estaba leyendo la Biblia y yo le dije: sabes que ayer te quise decir esto, pero sentí que no era... Ayer vino esto a mi corazón y le dije: y perdón si no te lo dije.
Ya le pedí perdón a Dios y sentí decirte esto de parte de Dios. Y le dije la palabra y ella me dijo, es exactamente lo que estoy leyendo en este momento en la vida. Entonces vemos que Dios es un Dios que le da mucho valor al tiempo. Y tal vez como joven, hay veces que tú le preguntas a Dios, ¿qué te puedo dar? O como adulto, ¿qué te puedo dar? Lo más valioso que tienes en este momento es tu tiempo. No hay nada más valioso que tengas que tu tiempo. Tú no puedes comprarte una hora. O sea, no puedes decir, voy al banco del tiempo y quiero comprarme un día. No puedes. No se puede. No puedes comprarte un segundo de vida. No lo puedes comprar. Si no, ahorita había millonarios que no se hubieran muerto nunca. Claro, porque todos quieren vivir más tiempo. Exactamente, pero